Bien, atención los estudiantes del nivel 4 del Colegio Líder. En esta oportunidad, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que son los régimen o el régimen de excepciones. Este régimen de excepciones se va a encontrar estipulado en nuestra Constitución Política del Perú. ¿En qué artículo específicamente, jovencitos? En el artículo 137. A ver, vamos a partir por los saberes previos. Ustedes han podido visualizar, inclusive mi persona y todos los peruanos y todo el planeta Tierra ha podido visualizar que hoy en día nos encontramos en una situación crítica, ¿no? Específicamente en una situación en cuanto a lo que es esta pandemia del COVID-19. Hemos podido visualizar y específicamente nuestro presidente ha decretado ¿qué cosa? Muy bien, el famoso estado de emergencia. Entonces, tengan en cuenta que esto es el tema que el día de hoy vamos a visualizar. Y ustedes saben que al inicio, cuando se estaba desarrollando esto y ahora, hay ciertas restricciones. Toda la gama de nuestros derechos fundamentales no se pueden usar de manera plena, sino existen, como te hago mención, ciertas restricciones. Ese estado de emergencia es parte, como te hacía mención, de un régimen de excepción. A ver, vamos a partir entonces el día de hoy de estos términos que se les va a explicar. Ahora, tengan en cuenta que cuando hablamos de régimen de excepción hay dos: el estado de emergencia y el estado de sitio. ¿Está claro? Listo. Ahora, vamos. Cuando hablamos de un régimen de excepción, es una situación atípica que va a ocurrir en un país. Esta situación atípica es específicamente que, de acuerdo a distintas circunstancias, como es el caso a una pandemia que haya ocurrido en un país, el presidente de la República tiene la potestad de determinar estos criterios. Ahora vamos. ¿Quién decreta el régimen de excepción? Como ya te hice mención, lo va a decretar el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, ¿no? Con la reunión de sus ministerios, por un plazo determinado, nos dice, ¿no? Por un plazo determinado. Todo el territorio o de una parte específica. Quiero que me entiendas que cuando se ordena un régimen de excepción, puede ser en un determinado territorio o específicamente en todo nuestro territorio. A eso se llama entonces los regímenes de excepción establecidos en nuestra Constitución Política. Ahora, miren, como les estaba haciendo mención, dentro del régimen de excepción existen dos tipos: el estado de emergencia y el otro es el estado de sitio. ¿Está claro? Listo. Ahora vamos a aprender lo siguiente. Tengamos en cuenta que el número 1 del estado de emergencia se aplica en los siguientes casos. Dice, vamos, cuando existe una perturbación de la paz o el orden público. 2, cuando existen catástrofes graves o circunstancias que afectan la vida de la nación. Son las dos situaciones específicamente donde se lanza el estado de emergencia. ¿Quién lo promueve? El presidente. Vamos. Nosotros sabemos, a ver, vamos a hacer un ejemplito, que hace poco, hacia el año 2017, se dio el super fenómeno del niño, el mega niño, ¿no? Que se dio específicamente en la zona norte de nuestro país. Hemos podido visualizar que ocurrió un sinnúmero de catástrofes, un sinnúmero de muertes. Los ríos se desbordaban, las personas no podían evacuar esa zona.
Entonces el presidente de la República decretó el régimen de excepción específicamente en estado de emergencia. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo una catástrofe o una grave circunstancia dentro de nuestro país. Ahora vamos. Una grave circunstancia es el caso que el día de hoy estamos atravesando. Es esta pandemia mundial. Y obviamente nuestro estado tiene que decretar específicamente el régimen de excepción, estado de emergencia, para que las personas no se puedan específicamente contagiar. Es determinante que el presidente de la República haya decretado esto por un periodo específicamente de 60 días, pero hoy en día llevamos mucho más tiempo, ya son más de 60 días, ¿no? Entonces, cumplido esos 60 días, el presidente de la República nuevamente puede promulgar el famoso estado de emergencia. Entonces, tengan en cuenta esto, jovencito, que de acuerdo a una catástrofe grave o una circunstancia grave que afecta a la vida de toda una nación, se puede decretar el estado de emergencia. O, de igual manera, por la perturbación de paz u orden público. Un ejemplo a ello son los conflictos sociales que hubieron entre las mineras y específicamente los pobladores que reclamaban la agricultura. En este caso también el presidente, de manera en una sola parte de nuestro territorio, en el caso de Arequipa, en el caso de Apurímac, por ciertos periodos se decretó en estados de emergencia por estos conflictos sociales. Entonces, como te estoy haciendo mención, por estas dos causales se puede decretar el estado de emergencia. En una parte de nuestro territorio, como fue el caso de la parte norte cuando ocurrió el mega fenómeno del Niño, o en la parte sur en Arequipa cuando ocurrió este conflicto social entre las mineras y específicamente los pobladores que reclamaban a que el agua sea más puro, el presidente lo puede decretar en un estado de emergencia, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, jovencitos. Igual manera, por esta circunstancia del COVID-19 que está dañando a la nación, se puede ejecutar. Ahora, cuando se decreta el estado de emergencia, esta situación atípica, jóvenes, miren, se restringen y se suspenden algunos derechos fundamentales. Sí o sí se van a restringir algunos derechos fundamentales. Y uno de ellos es a la libertad. Ya nosotros no vamos a poder circular como queramos y a la hora que queramos, sino que nos van a establecer ciertas horas determinadas para poder salir. ¿Está claro? Listo. E inclusive ahí van a ahondar más con mayor fuerza el famoso toque de queda, ¿no? Donde sí o sí ninguna de las personas puede salir a partir hoy en día de las 9 de la noche. Entonces, número 1, se va a prohibir el derecho a la libertad. Nuestra libertad es restringida en ciertos horarios. Seguimos. La seguridad de las personas. Esto también es otro derecho que se restringe, ¿no? En cuanto a la seguridad de las personas. Hay que tener en cuenta. Igual, la inviolabilidad de domicilio. Ustedes han podido visualizar en la televisión que los militares, los policías, podían ingresar como si nada en lugares donde han sido sindicados de repente, donde no están acatando este estado de emergencia o están específicamente realizando las famosas reuniones sociales, que estaba prohibido. Entonces se pierde también ese derecho. En cambio, si no tuviésemos el estado de emergencia, con total normalidad tendríamos que ejercer todos nuestros derechos fundamentales. Pero en esta situación se están restringiendo estos derechos. Y de igual manera, como te decía mención, la libertad de reunión y de tránsito. No te puedes reunir, ¿no? Específicamente más por esta situación, ya hay protocolos que están determinados. De igual manera, las características y el libre tránsito, ¿no? Como te decía mención, el tránsito se restringe desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces, bien, tomando en cuenta esto, jovencitos, es el estado de emergencia. Ahora, en ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie, ¿no? No hay específicamente características que se pueden determinar a ello. Y de igual manera, el estado de emergencia se plasma por un periodo de 60 días. Su prórroga requiere de un nuevo decreto, ¿no? Obviamente el presidente de la República
hoy en día está ejecutando mayor cantidad de decretos, ¿no? De estos decretos para que pueda extender la famosa cuarentena, ¿no? Que ya estamos llevando a nuestro país. Entonces ya hemos aprendido. ¿Ya? Listo. Ahora nos toca hablar específicamente del estado de sitio. A ver, igual manera el estado de sitio es una situación atípica que el único encargado de hacer o específicamente quien decreta es el presidente de la República. Ahora, tengan en cuenta que el estado de sitio se aplica en los siguientes casos. Cuando existe casos de invasión. Imagínense que otro país quiere ingresar a nuestro país. Entonces en ese caso se promulga el famoso estado de sitio. O puede decretarse el estado de sitio cuando ocurre una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es un conflicto interno que puede ocurrir entre nuestros propios compatriotas, ¿no? Ejemplo podría ser el caso de los compatriotas del sur con los del centro, una discrepancia con los compatriotas del norte, ¿no? Ahí esa es una guerra civil, una guerra interna que ocurre dentro de nuestro país. Y de igual manera, por un peligro inminente, ¿no? Por un peligro inminente, principalmente esto, como te hacía mención, las guerras, ¿no? Las guerras. Ahora, entonces, date cuenta que el estado de sitio solo se puede aplicar, o el presidente lo decreta, cuando ocurre estas tres causales. Ahora, no se restringe ni se suspenden derechos fundamentales, no se restringe ningún derecho fundamental. ¿Ya? Caso que en el otro lugar, en el estado de emergencia, sí se restringen principales derechos, como es el derecho a la libertad, ¿no? Específicamente. Ahora, ¿por cuántos días se tiene que promulgar el estado de sitio? Nos dice específicamente que no debe de exceder a los 45 días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne en pleno derecho, ¿no? Para que ellos puedan tomar decisiones dentro de nuestro país. Muy bien, jovencitos. Ahora, quiero que me entiendan que tomando en cuenta los antecedentes históricos de nuestro país, el estado de emergencia es lo que se aplica con mayor incidencia dentro de nuestro territorio, por los conflictos sociales entre las mineras y la población, por los desastres naturales, por situaciones vulnerables en una zona geográfica, como es el ejemplo del Brain, o específicamente por esta pandemia. Ahí se aplica el estado de emergencia. En cambio, el estado de sitio en nuestro país aún no se ha aplicado a lo largo de estas leyes. Ya tengamos en cuenta entonces estos criterios. Ya. Entonces, a manera de conclusión, hemos podido determinar, jovencitos, que el régimen de excepción está determinado por dos criterios, que el presidente de la República es quien lo decreta, ya sea en todo el territorio o en una parte. Dentro de esto, quienes vamos a tenemos el estado de emergencia, que es lo que se aplica en nuestro territorio y hoy en día lo estamos viviendo, y el estado de sitio, que hasta el momento no se ha podido aplicar, ¿no? Obviamente tenían que ocurrir estas causales. No nos olvidemos que en el estado de emergencia se suspenden algunos derechos fundamentales, como es el derecho a libre tránsito, ¿ya? Entonces ahí se nos restringe nuestros derechos, tengan en cuenta. Entonces ya no estaríamos con todos nuestros derechos fundamentales, sino con una parte, y lo hemos visto evidenciado específicamente en esta situación. Bien, por otra parte, acá tenemos a agregar un tema referente a lo que es el régimen agrario de las comunidades campesinas, que están estipuladas en el artículo 88 y el artículo 89 de nuestra Constitución. Nosotros podemos visualizar ahí, primero, sobre el régimen agrario, nos dice que el Estado peruano es un ente o promueve específicamente, ¿qué cosa? El desarrollo agrario. Para ello, inclusive, hay un sinnúmero de programas que se dan
específicamente a este sector, al régimen agrario, ¿no? Que sabemos que por historia nosotros lo manejamos. De igual manera, garantiza el derecho de la propiedad sobre la tierra. La tierra es quien lo trabaja, no de quien le pertenece. Y esto ha beneficiado a muchos campesinos para que ellos puedan tener sus tierras y puedan producir específicamente sus productos. De igual manera, las tierras abandonadas, según la previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta, ¿no? Obviamente acá ya tenemos a las comunidades nativas y campesinas, quienes son las idóneas en administrar todos estos terrenos. A eso hace mención sobre el régimen agrario, haciendo mención de que nuestro Estado peruano le da mucho énfasis a lo que es la agricultura. Por otra parte, tenemos el tema concerniente a las comunidades campesinas y nativas. Sabemos que las comunidades campesinas se desarrollan en el sector de los Andes peruanos, en los Andes a mayor altitud, ¿no? Por no decirlo, en los centros poblados, en las comunidades andinas. Y de igual manera las comunidades nativas también se van a desarrollar, ¿dónde? En la selva, ¿no es cierto, jovencitos? Específicamente en el oriente de nuestro territorio peruano. ¿Qué nos dice este artículo 89? Porque el anterior era concerniente al régimen agrario. Nos hace mención y nos dice que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. O sea, su organización les da específicamente este reconocimiento. Obviamente habrán comunidades nativas y campesinas que se han inscrito o no se han inscrito específicamente en los registros correspondientes. Su fin de estas comunidades nativas y comunidades campesinas de parte del Estado es su protección. Nos dice, son autónomos en su organización. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos se pueden organizar de la mejor manera como ellos vean conveniente, de acuerdo a sus costumbres. Y es por eso que en la selva, cuando una persona va a visualizar a estas comunidades nativas, se sorprende a veces de las costumbres que tienen ellos, y el Estado lo garantiza. De igual manera, vamos a tomar la libre disposición de sus tierras. Ellos tienen la libre disposición de sus terrenos, ¿ya? En el aspecto económico y administrativo, dentro del marco de la ley que lo establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, o sea, no acaba, salvo en caso de abandono previsto en el artículo anterior. Si estas comunidades se van de esa zona, obviamente el Estado tiene que tomar posesión, pero mientras sigan ahí, no, específicamente, ellos tienen el derecho. Muy bien, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué me quiere decir eso? Que nuestro Estado va a reconocer su forma de vida, ¿no? Tiene que respetar. Hablamos de los Ashanincas, hablamos de los Boras, en la parte andina hablamos de los Chopjas. Ellos están reconocidos desde nuestra Constitución. ¿Está claro? Listo, culminamos. Ahora, vamos a la actividad en el aula. Según lo establecido por la Constitución Política del Perú, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio ¿de quién? Al servicio del pueblo, al servicio de las personas. ¿Y cómo se llaman ellos? Están al servicio de la nación. ¿Qué es la nación? Es el conjunto de personas que están organizados o que tienen lazos o vínculos en común, ¿no? Históricos, pasado en común y fin de superación. Clave C. 3. El derecho de propiedad es inviolable. Específicamente, puntos suspensivos, lo garantiza, se ejerce en armonía con el bien común dentro de los límites. El derecho de propiedad es inviolable. Acá sería esta partecita, el Estado, ¿ya? Acá es el Estado, ¿ya? El Estado peruano lo garantiza y se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. 5. Los tributos se crean, se modifican, se derogan específicamente por ley que se llama el decreto legislativo. En caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y las tasas, los cuales se regulan mediante el decreto supremo, ¿ya? Cada uno lo ejerce, uno es el Congreso, uno el presidente de la República. Muy bien, actividad. No te olvides resolver el ítem 1, 2, 3 y 4. Específicamente en el 2, realiza la actividad de extensión y específicamente transcribe la
pizarra. ¿Está claro? Con eso estamos culminando. Hasta la próxima.